En una reciente visita al Museo del Prado, ante el Jardín de las Delicias del Bosco, Pilar Baselga me explicó que en el panel central el Bosco describía una escena de hermandad, de fraternidad y de libertad, idea que existía, según ella, mucho antes de la masonería que la hizo popular. Esta interpretación choca frontalmente con la habitual de esta obra, que constituye, por otro lado, una de las más importantes de los museos españoles y además ha sido objeto de multitud de estudio por parte de especialistas a lo largo de los siglos. La interpretación que se da habitualmente al panel central de esta obra es que representa el pecado de lujuria, al exhibirse desnudos mujeres y hombres. Observando los trípticos del Bosco, el Jardín de las Delicias, el Carro de Heno y el Juicio Final, observamos que las obras pueden interpretarse mediante una división horizontal en tres partes. Verticalmente los paneles derechos representan lo que creían que existía fuera del universo cotidiano, pero que no podíamos ver. Era el mundo de la oscuridad, de los animales maléficos, de los remordimientos y de los castigos terribles. En los paneles izquierdos se representa la creación y el paraíso antes de la caída. La visión platónica del mundo se divide en tres planos: mundo de las ideas, mundo imperfecto de las pasiones y el que está entre ambos, que es el mundo humano pero perfecto o casi perfecto, al que debemos aspirar. Era una cosmovisión muy conocida en el mundo antiguo. Para construir una iglesia era esencial conocer con exactitud los puntos cardinales. Tiene que estar perfectamente orientada. Para ello, siguiendo a Vitruvio, los trabajos comenzaban a la hora del mediodía, cuando el sol está en lo alto. Se clavaba una estaca en el suelo y se marcaba la sombra. Cuando la sombra era más corta, marcaba la dirección norte-sur. Se marcaba además exactamente la posición del sol en los solsticios y en el equinoccio. El altar debe estar siempre a oriente, la entrada al templo siempre a occidente. Dos columnas marcan los solsticios. En los equinoccios, el sol entra directamente por la puerta del templo, hasta el ara, hasta el altar. Los enterramientos se orientaban igualmente, siempre poniendo al difunto mirando a oriente. Así se construían templos egipcios, griegos, romanos y cristianos. Si bien estos últimos cambiaron la orientación al construirse de tal modo que en vez del equinoccio fuera el día del santo o virgen a la que está consagrado el templo cuando el sol entrara directamente a este. ¿Por qué esta meticulosidad en la orientación? La respuesta nos la da Santo Tomás de Aquino: porque el paraíso terrenal existió en el oriente, y nosotros tratamos de volver a él, y además es de oriente, desde donde aparecerá Cristo el último día. Las fachadas occidentales miran hacia el mundo de los muertos y se decoran con escenas de juicio final. El norte es la región fría de las tinieblas, donde reina la fuerza de la caída. Se decoran generalmente con escenas del Antiguo Testamento. Son las escenas más brutales en comparación con el de la Buena Nueva, que se representa en el sur. Se representan las escenas del Evangelio. En el oriente siempre está el altar, lo sagrado, el lugar hacia el que nos dirigimos cuando perseguimos la perfección. Una vez que se sabía la orientación de un templo, se trazaba un rectángulo, denominado doble cuadrado, orientado, como hemos visto, en el eje este-oeste. Este se divide en dos cuadrados perfectos. La cúpula tenía que tener exactamente la misma superficie que uno de estos cuadrados idénticos. A continuación se proyectaban estos dos cuadrados al eje del templo, que venía dado por la dirección de la sombra proyectada al mediodía del día del santo o virgen a la que está consagrado el templo. Para ello se tomaba una columna con una longitud determinada. La sombra marcaba la dirección del eje y la longitud del templo. Por este motivo, los cuadrados pasaban a rectángulos en la proyección del templo. Sobre la proyección del cuadrado que estaba en el altar se alzaba un círculo que ha de tener una superficie prácticamente igual que el cuadrado que se proyecta. Es la cúpula. La cúpula simboliza o representa el mundo de lo divino, el cielo, el mundo de las ideas platónicas. El cuadrado que se halla bajo la cúpula simboliza el mundo tal y como lo conocemos, pero perfecto. El mundo perfecto que corresponde al paraíso terrenal de Isaías.
hacia donde nos dirigimos. El doble cuadrado, situado en el oeste, es la zona oscura del templo. Representa la caída, el pecado, el mundo donde vivimos. Es el lugar por donde se debe entrar a un templo. Estamos en penumbra, hasta llegar al oriente, donde converge la luz de la linterna de la cúpula y las ventanas del sur, más iluminado. Según Santo Tomás y la doctrina de la Iglesia, debemos caminar hacia el mundo perfecto, hacia el paraíso, representado por el cuadrado bajo la cúpula. El cuadrado bajo la cúpula debe tener la misma superficie que el círculo de esta, puesto que simboliza la perfección, al igual que el círculo. Se trata del problema de la cuadratura del círculo, un problema irresoluble. Jamás seremos capaces de trazar un círculo cuya superficie coincida con la de un cuadrado dado. Del mismo modo, el hombre jamás puede realizar una obra tan perfecta que iguale a lo divino, pero se puede aproximar. Baste decir que los constructores lograron una aproximación a la cuadratura del círculo cuando descubrieron por métodos geométricos que 6/5 de phi cuadrado eran 3,141640, que es muy parecido a pi. El error es de 4 centésimas de millar. El error en la construcción de una cúpula podía llegar a ser menos de 1 milímetro, un error despreciable para los arquitectos que guardaban así todo el contenido simbólico. Estos son los 3 planos por los que concebían el mundo. Uniendo a los 3 mundos hay una línea imaginaria que une el centro del círculo y el centro del cuadrado. Es la llamada puerta pequeña del cielo o escalera de Jacob por el relato bíblico, según el cual Jacob soñó con una escalera por la que subían y bajaban los ángeles, unía el cielo y la tierra. Une el doble cuadrado, que es el mundo de la caída, del pecado, el cuadrado, paraíso al que aspiramos, y el círculo, el mundo de las ideas, de la divinidad o el cielo. El hombre debe esforzarse por ascender por la pequeña puerta del cielo, y para ello ha de perfeccionarse. El tríptico del Jardín de las Delicias, dividido horizontalmente en tercios, nos muestra los 3 planos tan meticulosamente representados en cualquier templo de todos estos siglos. En el panel izquierdo vemos el mundo recién creado. En el panel central, que es el que nos interesa, se encuentra el mundo del hombre. Fuera de nuestro mundo, fuera del templo que lo representa, todo es oscuridad, bestias, bichos repugnantes, demonios. Es el mundo del panel derecho de la obra, el mundo de las horribles górgolas exteriores al templo. Este mundo tiene su correspondencia en los otros 2 trípticos del Bosco, en el cuadro del heno y en el juicio final. En este último corresponde al infierno. Detengámonos en el panel central del Jardín de las Delicias. En el tercio superior se observan los 4 ríos del paraíso, descrito por la Biblia. En el tercio medio se observa a las mujeres desnudas bañándose en una piscina circular. Alrededor de ella aparecen hombres cabalgando sobre todo tipo de animales. Hay una perfecta armonía entre animales y personas, entre hombres y mujeres. No hay vergüenza en la desnudez. Estamos en el paraíso. Todos son iguales. La desnudez impide la distinción de clases sociales. No hay violencia. Hay una perfecta pureza en los pensamientos, en las intenciones, en los deseos y en las obras. Así se describe en la Biblia. Isaías en el capítulo 11 nos habla del reinado justo del Mesías, que es el paraíso futuro, el jardín de las delicias de nuestro cuadro. Dice así: morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas cubren el mar, la tierra se inundará del conocimiento del Señor. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Jardín de las delicias, todo es armonía. Todo es armonía entre los hombres, entre las mujeres, entre hombres y mujeres, entre las bestias y entre los hombres y las bestias. Hay unos detalles inquietantes en el panel de la creación que corresponderían al primer paraíso. Un león devora una gacela y otros animales se devoran también.
Esto era inconcebible en el paraíso de Isaías. El Bosco está dando en este panel una visión heterodoxa frontalmente enfrentada a la Biblia, concretamente a Isaías que acabamos de leer. A cambio, nos descubre los tres planos de la realidad tal y como ellos la veían. El mundo de las ideas o divino en el superior, en el tercio superior, el mundo en equilibrio del medio y el mundo inquietante en el tercio inferior. El paraíso primigenio no era tan puro como el paraíso al que aspiramos, el de Isaías. Volviendo al panel central y visto con los ojos de hoy, los desnudos pueden parecer una invitación a la lujuria, tal y como se ha interpretado este cuadro a lo largo de los siglos. Pero hay que considerar que entonces había grandes piscinas donde se bañaban hombres y mujeres juntos, desnudos, o prácticamente desnudos. En este cuadro de Lucas Granach, el Viejo, de 1546, unas décadas después del Bosco, se aprecian mujeres desnudas. Obsérvese que tanto Lucas Granach como el Bosco evitan todos los ángulos del cuerpo femenino, la clavícula, la pelvis, la columna o la rodilla. Estaban como envueltas, se disimulaban los ángulos y las aristas. Todas eran rubias. Se evitaban los atributos de la sexualidad. Senos hermosos sin demasiada exuberancia, ni tampoco demasiado pequeños. Siempre altos. Casi no se puede hablar de una pauta de pechos. Los pezones y su aureola se insinuaban. No llevaban pelo púbico. Todo ello para evitar cualquier referencia a la sexualidad o a la lujuria. En el siglo XVI existían estas piscinas. En Baden había baños al aire libre para todos los ciudadanos. Tenían unos 60 metros cuadrados donde se acomodaban hombres y mujeres. Las mujeres se cubrían con un camisón anudado bajo el pecho, cubriendo solo la parte inferior. Y así se bañaban junto a los hombres. En Spiegelberg hubo otra piscina cuyas aguas se creían milagrosas y en ella acudieron en 4 semanas unas 10.000 personas en el siglo XVI. Así constan los registros. También consta que existía esta piscina en el siglo XIII. En esta obra podemos observar que las ancianas rejuvenecían y se emparejaban con hombres mayores. Estos no entraban en la piscina, no necesitaban entrar en la piscina. Entonces había 3 hombres por cada 2 mujeres y era preciso rejuvenecer a las viudas para que pudieran emparejarse y tener hijos. El Bosco está representando la pureza del paraíso en el panel medio. No hay lujuria ni maldad. Hay pureza de intenciones. Hay paz entre los hombres y armonía con la naturaleza. Hay maldad en los ojos que ven lujurias en un cuerpo desnudo, al que el artista ha desprovisto de todos los atributos sexuales para evitar precisamente la invitación a la lujuria. El tercio medio del Jardín de las Delicias, el centro del cuadrado del templo, está dedicado al paraíso terrenal, al mundo perfecto al que debemos aspirar. En el tercio inferior de este panel se representa el mundo de la caída, del pecado, representado en los templos por el doble cuadrado. Hay armonía, pero entre cristales, muy frágil. Hay pecado y lujuria, pero no se representa de forma explícita. Lo representa el Bosco con este mejillón. Las frutas rojas simbolizan la pasión. No obstante, hay armonía entre razas y entre sexos, y algún detalle de armonía entre animales y hombres. En el panel medio, a medida que ascendemos, reproducimos la escalera de Jacob de los templos, la pequeña puerta del cielo. Se trata de ascender desde la imperfección y el pecado a la placidez del paraíso. Felipe II tenía frente a su cama este cuadro y unas copias de este cuadro para sus desplazamientos. No es extraño, porque invita a una profunda meditación. Parece obvio que Pilar Baselga acertó plenamente en la interpretación de este cuadro.